Buenas noches, América. Culpable. Ese ha sido el veredicto unánime de las 8 mujeres y 4 hombres que componen en Nueva York el jurado del juicio por narcotráfico que se ha seguido contra Joaquín El Chapo Guzmán. Ha sido considerado culpable de 10 cargos y solo por el primero de ellos ya podría ser condenado a cadena perpetua. El Chapo ha sido considerado culpable de pertenecer a una organización criminal para el tráfico de estupefacientes, además de blanqueo de dinero y posesión de armas, entre otros. La decisión de culpabilidad conocida hoy lanza 2 importantes mensajes. 1. La justicia funciona. Sí, ha tenido que ser en Estados Unidos donde se ha llevado a cabo el juicio que seguramente nunca hubiéramos podido ver en México, pero a pesar de las carencias del sistema mexicano, fue el gobierno de México quien decidió extraditar al Chapo y asegurar que se hiciera justicia. Y eso resuena hoy con claridad en el resto de organizaciones criminales que, cuando detuvieron al Chapo y lo extraditaron, pensaron en que era su oportunidad para ampliar sus negocios ilícitos y criminales. También hay un poderoso segundo mensaje con el veredicto de hoy, el que llega a quienes, gracias a las series de ficción basadas en hechos reales, ven a Guzmán Lovera como un personaje aspiracional con cuya vida les gusta recrear su imaginación pensando en la plata fácil, el poder o la falsa percepción de quien era visto como quien sí ayudaba a los pobres. El veredicto de hoy, que seguramente dará con el Chapo de por vida en la cárcel, despierta de sus fantasías a quienes todavía creen que existe el narcotraficante todopoderoso. La sentencia es sin duda una victoria para la justicia, una victoria para los estadounidenses, una victoria para los mexicanos y una gran victoria para el Estado de Derecho. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para algunas notas al pie de las noticias de la actualidad, y hay 2 que nos llaman la atención. Una, lo decíamos al principio del programa, la sentencia o la decisión del jurado que ha escuchado durante 3 meses en esas largas audiencias las acusaciones contra Joaquín Guzmán Lovera, conocido como El Chapo, al frente del cártel de Sinaloa. La decisión del jurado ha sido la de culpabilidad. Vamos a buscar contexto a esta noticia. Saludamos a Eric Olson, es analista político, es experto en política mexicana. Señor Olson, gracias por estar con nosotros, bienvenido. La sentencia del Chapo es un golpe contra el narcotráfico y los cárteles y la lucha contra esos cárteles en México. Mire, yo creo que es un golpe importante, pero no definitivo. Sabemos que ya el Chapo Guzmán tiene en Estados Unidos más de 1 año y que las redes de crimen organizado se han adaptado a su ausencia. Ya ellos pasaron a otra etapa. Es un golpe porque señala claramente que la justicia tiene la capacidad de detener, enjuiciar, condenar a estos capos, pero realmente el panorama del crimen organizado se adapta rápidamente a su ausencia. ¿Qué mensaje envía la decisión del jurado conocida hoy a los cárteles de la droga que aún operan en México? Bueno, 2 cosas principalmente. Primero, los que creen que se pueden esconder de la justicia en estos casos, yo creo que están muy equivocados y que hay esa capacidad de llevarlos ante un tribunal y llegar a condenarlos eventualmente. Toma su tiempo, pero se puede hacer. Segundo es la evidencia de que Estados Unidos y México siguen colaborando y que esa colaboración es esencial para una estrategia de combate a este tipo de tráfico de drogas. Con la posible encarcelación de por vida del Chapo, ¿cómo queda la guerra del narcotráfico en México? Bueno, mira, los carteles, las redes de crimen organizado se adaptan rápidamente a la ausencia de un capo. Ellos buscan otros líderes, se reacomodan a la realidad, empiezan a trabajar en otras áreas, traficando otros productos, pues en minerales. Ahora hemos visto el tráfico de petróleo en México,
Así que realmente es un cambio momentario donde las redes de crimen organizado se adaptan rápidamente a la ausencia. Es la opinión de Eric Olson, es experto en política mexicana, es analista político. Gracias, señor Olson, por haber estado con nosotros. Otra noticia que nos llamaba la atención. Si usted se pregunta si existe la esclavitud moderna, la respuesta es sí, y la tiene hoy en un titular de prensa. En Canadá, no en un país subdesarrollado, sino en un país del primer mundo, la policía ha liberado a 43 mexicanos que trabajaban en condiciones de esclavitud. Cobraban unos $50 al mes y vivían en condiciones deplorables. Tras algunas denuncias, la policía abrió una investigación y estas personas han sido ya liberadas. No hay detenciones, sorprende, pero sí van a presentar cargos y a partir de ahí se abrirá el proceso judicial. Vamos a saludar a Andrea Rojas. La señora Rojas está al frente de una organización, una ONG que precisamente se dedica a trabajar para la erradicación de la trata de personas. La organización es Polaris. Señora Rojas, gracias por estar en Poder Latino. Bienvenida. ¿Cómo pasa una persona de aceptar una oferta de trabajo para salir de México, ir a Canadá y acabar en una situación de semiesclavitud o de esclavitud moderna? Aquí hay elementos de fraude en la posición de la noticia, en las ofertas de empleo fraudulento. Justamente los avisos que se posteaban para ir a trabajar en Canadá, por lo que hemos podido conocer, eran distintas a las condiciones reales en las cuales ellos fueron a trabajar a Canadá. Obviamente se estaba utilizando coerción mediante la amenaza de que fueran deportados si decían algo, el confinamiento mismo en que vivían, el aislamiento, no estaban conectados con ningún tipo de red social que pudiera ofrecerles algún tipo de ayuda, y también la retención del salario. Obviamente es un elemento clave en muchas de las situaciones de trata laboral, en que la persona que gestiona el traslado, por así decirlo, inmediatamente vincula a los trabajadores en una situación de servidumbre por deuda, con la cual mantiene y retiene los salarios y efectúa descuentos en los cuales no hay ningún tipo de control por parte de los trabajadores en sus recursos. Como te digo, entonces, con el propósito justamente de explotarlos y mantenerlos en estos servicios de limpieza. Entonces se dan precisamente los tres elementos, y como te digo, lo que va a distinguir de cualquier tipo de crimen similar o de una violación de contrato o solo otros tipos de explotación es justamente los medios comisivos de la fuerza, el fraude y la coerción, que están evidentemente presentes en este caso. Este caso hoy nos lleva a Canadá con ciudadanos mexicanos. ¿Cuál es la dimensión del problema en América Latina y cuáles son los principales países donde se produce esa subyugación a situación de esclavitud moderna por parte de ciudadanos que emigran buscando un futuro mejor? Sí, y no, creo que hay las mismas similitudes en Europa respecto a otros países o sea, los grandes centros, siempre los grandes países civilizados van a ser un foco de atención, no solo por los recursos y las posibilidades de mejores trabajos, sino que también por dónde están llamando una fuerza laboral que hace falta. En Estados Unidos y Canadá son países que atraen muchísima necesidad de fuerza laboral. Entonces es un equilibrio que hay que tener entre la demanda de fuerza laboral y las condiciones que realmente vamos a otorgar a esos trabajadores que vienen desde otros países a llenar esas necesidades de fuerza laboral. Y como te digo, ocurre en cualquier tipo de zona geográfica en que haya esa necesidad. Ocurre en Europa, ocurre en países en desarrollo en Asia, donde los países menos desarrollados van a estar buscando por mejores ofertas laborales para encontrar necesidad de fuerza laboral. Y entonces está en el tema de cómo reconocemos este fenómeno para poder atacar esos sistemas que permiten que haya esa cobertura con fuerza humana en condiciones de paupérrimas, de violaciones a todos los derechos humanos, para realmente satisfacer una demanda de fuerza laboral que debería mantenerse en unas condiciones estándares mínimas de decencia. Es la opinión de Andrea Rojas, de la organización que trabaja para erradicar la trata de personas, Polaris. Señora Rojas, gracias por haber estado con nosotros. Una referencia a nuestro segmento siguiente y una noticia de la que también abordaremos su contenido en el debate. Parece que hay un principio de acuerdo en el Capitolio entre demócratas y republicanos para evitar el cierre parcial de la administración.
Ahora se han puesto de acuerdo para esa financiación, para mejorar la seguridad fronteriza, y la Casa Blanca tiene que decir la última palabra. Mañana, y otra referencia, otra noticia, llega a Estados Unidos el presidente de Colombia, Iván Duque. Va a reunirse con Donald Trump, entre otras cosas, en una completa agenda de 4 días, cargada sobre todo con contenido económico. En el segmento después de la publicidad vamos a conversar con el embajador de Colombia en Washington, a quien le preguntaremos sobre esos pedidos de la Casa Blanca para acabar o luchar contra la extensión del cultivo de la hoja de coca y la producción de cocaína en Colombia, que preocupa mucho a Estados Unidos, y sobre esa relación bilateral de esos dos países aliados desde hace años. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy, para abundar en la agenda del viaje oficial que comienza esta próxima medianoche, mañana públicamente. El presidente de Colombia, Iván Duque, llega a Washington para 4 días de visita, entre las que va a tener en su agenda una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El embajador de Colombia en Washington es Francisco Santos. Embajador Santos, buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa. Muy buenas noches. Embajador, ¿cuál es el objetivo de este viaje de 4 días? Pues tiene diversos objetivos. El primero es buscar cómo reforzamos el camino ya andado a través de los mecanismos diplomáticos en Venezuela. Se ha abierto ahí una luz de esperanza que hay que continuar abriendo y que esperamos desemboque pronto en unas nuevas elecciones, en el regreso de Venezuela a la normalidad democrática y económica. El segundo es una agenda económica donde tenemos reuniones con inversionistas, reuniones con las personas de comercio de los Estados Unidos, etcétera, porque creemos que Colombia es una gran oportunidad tiene una gran oportunidad para convertirse otra vez en polo de inversión. Y lo tercero, pues los temas obviamente clásicos, como son el del narcotráfico, cómo vamos a disminuir esas 200.000 hectáreas de coca que son una amenaza a la seguridad nacional, y cómo vamos a trabajar el tema humanitario con Venezuela, que es digamos, uno de los temas críticos que hoy enfrenta Colombia. Embajador, vayamos por partes. Venezuela, la mayoría de los ciudadanos venezolanos que han salido por la crisis humanitaria de su país han ido a parar a Colombia. ¿Está Colombia pidiéndole ayuda a Estados Unidos, ayuda económica para atender esa crisis humanitaria, esa recepción de migrantes, teniendo en cuenta que Colombia ya ha recibido fondos para este particular? Sí, pero todos esos fondos son insuficientes. Cuando uno recibe cerca de 1.300.000 venezolanos, y para darle una comparación, en Siria, en Alemania, refugiados de Siria llegaron 1 millón en 6 años, aquí llegaron cerca de 1.300.000 en año y medio. Pues eso genera un tremendo estrés en el sistema de sanidad, en el sistema educativo, en todo el sistema de refugio y de ayuda a esos migrantes. Entonces sí se necesitan mucho más recursos. Vamos a trabajar para buscar ya una cosa de largo plazo, pero obviamente teniendo en cuenta que la única manera de resolver ese problema es si se da un cambio en Venezuela, se termina esa política de la dictadura de asesinar por hambre a los venezolanos, por falta de medicamentos, por falta de empleo y de oportunidades, y vuelve una normalidad política y económica que es la que propone el gobierno de Juan Guaidó. Dice que la cantidad es insuficiente. ¿De qué cantidad está hablando la embajada, el gobierno de Iván Duque, para solicitarle a Estados Unidos? Pues mire, le doy un ejemplo. Alemania, que es la cuarta economía del mundo, o la tercera, podríamos decir, invirtió $20 billones, que es todo el presupuesto de salud de Colombia, en ese 1 millón de refugiados. Obviamente nosotros no pretendemos esas cantidades, que no las hay, pero sí quisiéramos que la ayuda de Estados Unidos, pero también de Europa, que la verdad ha estado un poco ausente de este tema, estuviera para ayudarle al país a absorber esos refugiados. Estamos hablando en primera instancia de una cifra de $150 millones, que podría ser más y que esperamos sea más en el futuro. ¿Está compitiendo Colombia con los recursos de ayuda con Venezuela? No, yo creo que de todas maneras esos recursos van a nuestros hermanos venezolanos. Yo creo que son complementarios y trabajaremos de la mano y estamos trabajando de la mano del gobierno venezolano para que pueda una parte importante de esa ayuda irse a Venezuela y no se tengan que venir los venezolanos a Colombia, sino podamos empezar a amainar esa
crisis humanitaria que tiene el continente y que es histórica porque jamás la habíamos tenido. Estados Unidos cuenta con la ayuda de Colombia para la recepción de esa ayuda humanitaria que está enviando a través de su agencia de ayuda al desarrollo y que particularmente se está recibiendo en Cúcuta, pero el gobierno de Nicolás Maduro tiene cerrada la entrada al país. ¿Estaría Colombia dispuesta a forzar de alguna manera la entrada de esa ayuda en un canal humanitario? Pues esperamos que estamos trabajando con el gobierno del presidente Guaidó para lograr entrar esa ayuda. La gente se está muriendo de hambre. Yo no entiendo un dictador que dice eso es un genocida. A mí me sorprende pues que no permita que una ayuda que le va a aliviar una situación humanitaria no pueda entrar, pero estamos trabajando y coordinando con el gobierno del presidente Guaidó cómo podemos entrar esos alimentos y cómo podemos de verdad convertir a Cúcuta, a Maicao o a otros lugares de Colombia en epicentros de ayuda humanitaria para los hermanos venezolanos. Para garantizar esa ayuda humanitaria, ¿se podría utilizar el ejército? ¿Colombia estaría dispuesto a poner a sus Fuerzas Armadas para que la seguridad y el cargamento de ayuda humanitaria llegue a los venezolanos? En estos momentos lo que hay es un gran éxito diplomático y esa es la vía que va a continuar. O sea, no está sobre la mesa la opción militar. La respuesta creo que es lo suficientemente clara. ¿Cómo responde usted a la anotación que apareció en la libreta de John Bolton diciendo que 5.000 efectivos estadounidenses serían para Colombia en la cuestión venezolana? Pues yo creo que habría que preguntarle, pero lo cierto es que en los meses que llevo acá lo único que se ha discutido son los mecanismos de ayuda, los mecanismos diplomáticos que la verdad han logrado objetivos que hace 6 meses no pensábamos, y eso se debe en gran parte al activismo del presidente Duque con otros presidentes, a una actividad, a un cambio de gobierno en Colombia y a un reforzamiento del Grupo de Lima en cabeza del presidente Duque, que tiene muy claro que la crisis humanitaria de Venezuela hay que resolverla de una manera urgente, importante y rápida. La agenda del presidente Duque en Estados Unidos también tiene un componente importante de llamado económico para atraer inversiones. ¿Cómo va a articular el presidente ese mensaje para garantizar la seguridad de esas inversiones en Colombia? No, Colombia es hoy el país más amigable para las inversiones en el continente. Colombia hoy es un epicentro de inversión. Colombia tiene un gran espacio para crecer, con 50 millones de habitantes, tiene grandes posibilidades de atraer inversiones. Eso es parte del trabajo que estamos haciendo acá. Pero también la agenda va a tener elementos muy importantes en el Congreso, reuniones con los comités de relaciones exteriores del Congreso, va a tener reuniones con think tanks muy importantes. En apenas una hora se llenó el auditorio que era para 600 personas, 1.200 personas se inscribieron. Va a tener una reunión en Georgetown con estudiantes, con comunidad. En fin, va a ser una agenda que engloba administración o Casa Blanca, que engloba Congreso, que engloba centros de pensamiento, que engloba universidades y obviamente el tema de empresarios a través del CBC, que es la alianza de la Cámara de Comercio Americana con la Asociación Nacional de Industriales en Colombia. ¿Cómo afecta el reciente atentado del Ejército de Liberación Nacional en Bogotá a ese llamado para atraer inversiones al país? Pues lo que es claro es que es un tema aislado. Lo que es claro es que Colombia hoy, a diferencia del año 2012, es un país radicalmente diferente en materia de seguridad y ha sido un país serio toda la vida. Entonces, sí, un traspiés lo tiene cualquiera, pero continuaremos trabajando para poder desarticular esas organizaciones ilegales y para poder seguir generando condiciones para la inversión extranjera y para el crecimiento de la inversión colombiana. Una economía solo crece cuando tiene inversión privada. Y eso es lo que nosotros queremos, ese es uno de los mensajes fundamentales que el presidente Duque va a traer aquí a Washington. ¿Cree que el atentado del ELN es un traspiés? Quiero decir, ¿no tienen capacidad para atentar y que lo que vimos fue un, como dice usted, episodio aislado? Sobre el tema del narcotráfico, el tercer tema que usted ha puesto sobre la mesa, el presidente Trump ha presionado a Colombia para que muestre resultados en la erradicación de la extensión del cultivo de coca y la producción de cocaína. ¿Temen que la paciencia del presidente Trump frente a la ausencia de resultados sea algo que afecte negativamente a la reunión bilateral que tengan los dos presidentes? No, ellos tienen clarísimo lo que estamos haciendo, a nosotros no nos tienen que presionar.
el gobierno colombiano tiene la absoluta certeza y convicción de que 200.000 hectáreas de coca son una amenaza a la seguridad nacional. Por eso estamos desarrollando toda una política integral. Sí, desafortunadamente el gobierno anterior entregó ese desastre, un desastre que nos toca a nosotros entrar a arreglar. Entregó la casa en un desorden terrible, nos toca arreglar muchos problemas, entre otros pero estamos montando, digamos, todas las estructuras para poder combatir el narcotráfico de una manera mucho más efectiva, frontal, que lo que se hizo en ocasiones anteriores. Pero lo cierto es que los resultados se van a ver. Trabajamos de la mano con los Estados Unidos y ellos conocen la situación en la que estábamos el 6 de agosto del año pasado, la situación en la que esperamos estar dentro de 3 años y cómo vamos a arreglar ese problema. ¿Y Donald Trump va a tener paciencia para 3 años de espera? Pues toda su administración está informada, saben lo que pasó, saben el desorden que recibimos y saben las dificultades que hay para poder luchar contra una industria criminal como esa, pero la voluntad, los recursos y el permanente trabajo del ministro de Defensa, de la policía, del presidente y del gobierno en general para luchar contra el narcotráfico es algo que es indeclinable y que va a mostrar resultados más temprano que tarde. Embajador, para que la audiencia entienda, ¿cuáles son las principales diferencias de las políticas del presidente Santos con las del presidente Duque en materia de lucha contra el narcotráfico? Pues que nosotros luchamos contra el narcotráfico, el presidente Santos dejó 200.000 hectáreas. ¿Le está pidiendo alguna política específica el Comité de Relaciones Exteriores, el Congreso, la Casa Blanca, para aplicar en esta presidencia de Iván Duque respecto de las políticas de Santos? No, yo creo que Santos es el pasado y a uno lo elige muchas veces para arreglar los problemas que dejan los anteriores gobiernos. Nosotros tenemos que arreglar el del narcotráfico, que es uno de ellos, el desorden en el que dejaron el tema de la paz, pero se está haciendo y simplemente uno viene aquí a Estados Unidos a mostrar dónde estaba, para dónde va, cómo lo va a hacer. Y yo creo que con esta relación que tiene Colombia con los Estados Unidos histórica, y por eso uno de los temas va a ser ir a poner una ofrenda floral en el monumento a los veteranos de Corea, porque Colombia combatió en Corea, y eso fue en los 50, eso fue hace casi 70 años. Habla de una relación que ha sido así, que ha sido estable, y que lo que queremos es profundizar. Entonces, esa relación entre amigos es donde se cuentan los problemas, las soluciones, y donde se encuentran ayudas posibles para tener una mejor relación que ya de por sí es buena con los Estados Unidos. En esa buena relación, en esa lucha contra el narcotráfico, ¿Colombia le pide ayuda particularmente en algún aspecto de esa lucha contra el narcotráfico? No, estamos trabajando de la mano, ¿no? Venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente, pues se tuvo ese retroceso tremendo por cuenta digamos, de lo que pasó en años anteriores, pero sabemos de dónde venimos, sabemos qué podemos hacer, y cuando hay la voluntad política y los recursos, que ahorita los hay, a pesar de las dificultades fiscales, pues tenemos claro que los resultados se van a dar. Aquí lo que hay es una relación de amigos, una relación de intereses estratégicos y una relación de combatir la ilegalidad con legalidad y con presencia del Estado en esos territorios, que algo que comparten los Estados Unidos. Es la voz del embajador de Colombia en Washington, quien en los últimos días ha estado metido a fondo en esa agenda para la visita oficial del presidente de Colombia, Iván Duque, a la capital estadounidense, también a Nueva York, con esa ramificación política, pero también económica importante para el país suramericano. Señor embajador Santos, gracias por haber encontrado un hueco para atendernos en esta previa a la llegada del presidente Iván Duque a la capital. Que tenga una feliz agenda bilateral y una feliz noche. Pues muchas gracias, y sí, nos toca ahorita salir a correr para ir a recoger al presidente, que llega a las 12:30 de la noche. Un gusto escucharle y nuestro agradecimiento por encontrar ese espacio. Feliz noche. Hasta aquí la entrevista de nuestro programa de hoy, previa a esa visita oficial que el presidente de Colombia va a comenzar mañana, llegando esta noche a la medianoche, hora de Washington, a la capital estadounidense. Tiempo para el debate, para las opiniones encontradas de liberales, conservadores, demócratas, republicanos, los analistas que nos acompañan en este espacio de Poder Latino. Hoy lo vamos a compartir con Jeffrey Kilcian Palza,
que es abogado, es analista político, es miembro del Hispanic Leadership Council. Señor Kigen Palza, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Encantados de tenerle. Y con María Peña, es periodista independiente, es analista político, es amiga de la casa. Exactamente, María, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Con un poquito de frío, pero aquí vamos. El señor Kigen Palza también es amigo de la casa. Sí, me invitan, me invitan. En esa amistad la trasladó al Congreso en las últimas horas. Republicanos y demócratas parece que han llegado a un principio de acuerdo para ofrecerle o presentarle a Donald Trump una solución a el problema, el cul-de-sac, que diríamos, en el que se encontraban las negociaciones para financiar la administración en lo que falta de año fiscal, es decir, hasta finales de septiembre, si no estoy mal. Ese principio de acuerdo ofrece 1.400 millones de dólares para algún tipo de barrera, léalo cada uno como quiera, pero no son los 5.700 que pedía el presidente. La Casa Blanca está revisando la propuesta. Señor Kigen Palza. El presidente Trump ha dicho que no está tan feliz con lo que se ha presentado, pero algo es algo, ¿no? Entonces se van a construir hasta, creo que 88, 89 kilómetros de barrera o como quieran llamarle. Entonces ya se ha avanzado algo en este proceso. Lo que el presidente ha dicho que quiere es que quiere evitar el cierre del gobierno a toda forma. Entonces, me parece muy bien, me parece muy bien. Conversando se entiende la gente y ahora es lo que está sucediendo, después de todo este alboroto que ha habido por 35 días, ¿no? Que se cerró el gobierno. Pero no ha habido tanta diferencia entre lo que proponían antes los legisladores, antes del cierre, y lo que están proponiendo ahora. ¿Por qué ahora sí es aceptable esos 1.400 millones y antes, que eran, si no recuerdo mal, 1.600, 1.700, entonces no? El presidente ha dicho de que no está contento con lo que se le ha presentado, pero después de lo que ha ocurrido del cierre de 35 días, bueno, es un negociador, ¿no? Pero cuando negocias, das y recibes, das y recibes, sí, das y recibes. Ojo que hoy dijo al inicio de una reunión en la sala, el salón del gabinete, que no está contento, que no está muy entusiasmado, pero ojo que la pregunta del millón es ¿qué va a hacer cuando le presenten esta propuesta? ¿La va a firmar? ¿La va a vetar? ¿Va a volver a insistir en la exigencia del muro con 5.700 millones de dólares? Como dices tú, efectivamente, una enorme crisis política creada innecesariamente porque los demócratas ya le habían ofrecido dinero, todo para la seguridad fronteriza, pero no para un muro. ¿Por qué? Porque el muro es el muro de la discordia entre los dos partidos. Se ha politizado el tema. El muro está ahí, ¿eh? El muro está partes. Hay tramos de la frontera donde puede haber muro. Porque en Tijuana hay muro. Pero si tú ves la topografía de la frontera, hay zonas donde no se pueden colocar muros. Y también hay otra realidad. La ingeniería lo va a solucionar. Los chinos construyeron un muro, la Gran Muralla China, hace cuántos. Ya, pero aquí no estamos en China. Aquí no estamos en China y la geografía no se presta a eso. La geografía es mucho más difícil allá. Estoy haciendo un paralelo en historia, ¿no? El muro de China, la muralla de China se construyó hace mucho tiempo y nosotros no podemos construir un muro acá, el país más poderoso del mundo. Pero es que aquí se cometen varios errores. El primero es en politizarlo, porque lo que creo que no le ayudó al presidente Trump y no le va a volver a ayudar en esta ocasión es que siga insistiendo falsamente que el Partido Demócrata está a favor de fronteras abiertas. Esa es una locura decir eso, porque ningún país va a descuidar sus fronteras. Lo que están diciéndole es, veamos la forma de hacerlo de forma inteligente, porque la otra realidad es que ningún muro del mundo va a frenar por completo la inmigración ilegal en Estados Unidos. No por completo, pero respondiendo a tu pregunta, ¿el Partido Demócrata está a favor o no de tener unas fronteras abiertas? Mira, acabo de leer una carta firmada por la señorita que tú estabas mencionando, Ilhan Omar, Rashida Alejandra Ocasio-Cortez también, Nguyen Moore, solicitando... Perdón, para que la gente sepa, los nombres que ha mencionado ahora el señor Kigen Palza son representantes del Partido Demócrata en el Congreso tras las últimas elecciones. Sí, correcto. Entonces ellos han emitido una carta diciendo, por favor, corten el financiamiento a ICE.
a la apertura pero fronteriza. ellas mismas saben que eso no va a ocurrir. Son del Partido Demócrata. Entonces es lo que yo te estoy diciendo a ti. Ya, pero está bien tener ese debate Demócrata interno. Dice que está bien tener ese debate interno, pero ¿qué porcentaje representan ellas de todo el Partido Demócrata? Son seis. Bueno, con 6 liderazgo, de cuántos demócratas en la Cámara de Representantes. las ideas son Ínfimo. muy importantes y peligrosas al mismo tiempo. Bueno, se ¿no? debaten como en cualquier otro país democrático, son ¿no? las ideas. Entonces ellas han ya lanzado una nueva idea de cortarle financiamiento a ICE. Entonces, eso me parece Lo que pasa, vamos a jugar. peligroso, no interesante, sino peligroso. Déjeme hacer de abogado del diablo. Yo entiendo que usted recurra al extremismo de algunas posiciones en la izquierda del Partido Demócrata. Tú lo has dicho, ¿ah? Pero extremismo no, de acuerdo, de la pues no izquierda del representan a la Partido mayoría del Democrático. partido. espera, que Del pueden Partido estar Demócrata. extremismo porque me refiero que están en el extremo ideológico. O sea, hay izquierda extremista en el Partido Demócrata. Como lo hay en el Partido exacto. el Partido Republicano, la extrema derecha. Entonces, lo que quería era llevarle el punto de que si bien hay oposiciones en ese espectro ideológico, que están en ese extremo ideológico, también los hay en el otro extremo. Y cuando alguien busca cuál es el posicionamiento mayoritario de los grandes partidos en Estados Unidos, demócratas y republicanos, esos extremos no representan la esencia de los partidos. Bueno, son puntos de vista que enriquecen el debate interno, igual que, como ahora decía María, dentro del Partido Republicano hay posiciones de extrema derecha que no representan la corrígeme, voz. Y por las que han perdido elecciones. Corrígeme, a ver, durante la historia de los Estados Unidos, en la historia del Partido Demócrata, ¿hemos visto una izquierda radical dentro del partido? Yo creo que no. Esto recién ha empezado en esta última campaña política, donde el señor Bernie Sanders se ha declarado socialista, y en el último plan que han presentado, el Plan Verde, es un plan socialista, totalmente socialista. 70% de impuestos, detener la economía a través de leyes supuestamente para proteger el medio ambiente. A ver, si ser socialista. socialista es garantizar cobertura médica para la gente pobre, respirar aire puro, velar por el bienestar de los trabajadores, aumentarles el salario mínimo que ya llevan más de una década ganando una miseria. Si todo eso es socialismo, pues mira, yo me apunto porque tú sabes muy bien que no es. No, perdóname, pero que tú sabes que en este país no funciona, porque es un país capitalista y siempre lo va a ser. Cuando se están hablando de esas ideas, mira tú cuando se creó el sistema de seguro social. Estamos intentando mantenerlo de esa forma. Como dijo el presidente Trump, Estados Unidos de América nunca será un país socialista. Bueno, pues qué bien, Esperemos. pero qué bien, pero no, ni siquiera tenemos necesidad de estar repitiendo como loros lo que dice Trump. Hablemos de cuando se creó. Loro, estoy citándolo. Pero un ejemplo, el seguro social. El seguro social, cuando se creó, todo el mundo decía, qué barbaridad, se va a acabar el mundo, se va a acabar el capitalismo. ¿Se acabó? No. Y aquí está. Y por ese sistema hay millones de personas que ahora viven de su jubilación. Sí, bueno, hay que reformarlo, pero no es que no sirva. Y esa en su momento fue considerada una idea socialista. Posiblemente estaríamos mejor sin el sistema de Social Security. Ya te quiero ver cuando te jubiles. Cuando me jubile, por eso yo trabajo ahora y tengo que ahorrar. Todos ellos están trabajando también. Para tener un nido y poder vivir el resto de mi vida. ¿Los países, confortablemente. Francia, Alemania, España, Portugal, son comunistas? No. Esa pregunta que me estás haciendo es bien política, pero sí son socialistas. Es que, son socialistas. Perdone, son socialistas. Y ya sé lo que vas a decirme. Porque tienen esto, porque tienen otro. Pero están en crisis hace cuánto tiempo. El crecimiento de Europa es, ¿sabes cuánto? ¿Pero cuál es? 1%. Discúlpeme. 1%. No, pero déjame preguntarle una cosa. Están en crisis, pero las finanzas públicas en Estados Unidos tienen un déficit, multimillonario. que me parece que añorarían los déficits que tienen en Europa. Sí, porque cortarlo, ¿no? No, lo digo, yo le he preguntado, porque usted reinterpreta mi pregunta, pero yo le he preguntado porque María ha descrito una serie de cosas que son políticas socialistas. Del centro en Europa. Okay. Y que usted ha dicho que eran comunistas, no socialistas. Pasó del socialismo al comunismo. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? No. ¿No es lo mismo? ¿Usted cree que comunismo y socialismo es lo mismo? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Socialismo del siglo XXI, Venezuela. Socialismo del siglo XXI, Pedro Venezuela. Sánchez manda en España y es socialista. Partido Socialista Cubano. Partido Social Obrero Español. Sí, es socialista. Y es comunista.
Dime la diferencia. No, yo le pregunto, yo la sé, yo le estoy preguntando a usted yo porque no veo ninguna diferencia. Yo a mi audiencia, usted les dice que esas políticas son comunistas, yo le pido un poco de explicación y de detalle, porque Pedro Sánchez es lo que la mayoría de analistas consideran un socialdemócrata. ¿Ya? Y eso no es comunismo, eso es otra cosa, pero el comunismo... es probablemente... Porque el comunismo planteaba que se centralizara bueno, vamos a hacer un completamente poco de la historia, ¿no? producción El comunismo en la década de los 60, 55 mudó de nombre de comunismo en Europa. Mudó como la idea de comunismo no era marquetera al último en esa época, entonces cambiaron de comunismo y le pusieron socialismo. Eso es parte del marxismo cultural. Mire, pero lo que pasa es que... Yo creo que nos estamos desviando. Sí. Tenemos que ir historia, todos a una clase de historia. Cultural, sí. No, lo que pasa es que creo que las palabras son importantes. Y siento que a veces el centro derecha o la derecha en Estados Unidos, para criticar a la izquierda, recurre a la repetición de la palabra socialismo y comunismo cuando uno entra en el detalle de lo que es comunismo, de lo que es socialismo y de lo que es socialdemocracia, son un abismo lo que los separa ideológicamente. Y cuando usted pone en el mismo saco todo, yo tengo la obligación intelectual de detenerlo, porque si no, me parece que creamos confusión en la audiencia. Ya para terminar este tema, el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo tiene al Partido Comunista Cubano, al socialismo del siglo XXI, que era el chavismo, tenía las FARC, tenía el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru de Perú y el Partido Socialista de los Trabajadores de Brasil. Entonces... ahora dime tú la diferencia, pero ya terminamos con eso porque nunca vamos a ponernos de acuerdo posiblemente. A ver, es que aquí no hay... Foro de Sao Paulo. Aquí no se trata de ponerse de acuerdo o no. Aquí los hechos son los siguientes. Estamos en un país democrático, un país capitalista que no va a dejar de serlo, que se pueden debatir las políticas, que se puede debatir cuánto debe invertir el Estado en determinadas políticas públicas, pero eso no es comunismo, señor. Bueno. El Chapo, hoy... declarado culpable a la espera de lo que el juez le imponga de pena, sabemos que no va a salir y que muy probablemente va a pasar el resto de su vida en prisión si atenemos a la gravedad de las acusaciones de las que ha sido declarado culpable. ¿Qué mensaje lanza, María, ese veredicto de culpabilidad? Bueno, en primer lugar es un superpuntazo para el sistema judicial de Estados Unidos y para la administración Trump, que logró la extradición del Chapo en el 2017. El Chapo llegó con Barack Obama. Bueno, sí, pero está enjuiciado bajo la administración Trump. Sí. Pero a lo que voy es... Pero el proceso empezó con Obama, sí, ¿no? Empezó en el 2017. Pero a lo que voy es lo siguiente, es un puntazo porque, por ejemplo, la administración Trump siempre repite constantemente, incluso para justificar la construcción del muro, que se tiene que frenar el flujo de drogas ilícitas. ¿Por qué? Porque según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, solo en el 2017 murieron por sobredosis de drogas 70.237 americanos, el doble de hace una década. Es una crisis, y no solamente de heroína, sino de otras sustancias ilícitas. Entonces, venir a poner a este señor en el banquillo de los acusados, hacer desfilar a 50 y pico de testigos, 200 y pico de horas de testimonios, etcétera, etcétera, para venirle a decir, señor, aquí se le acabó su fiesta, usted va a ir a cadena perpetua. Bueno, esa es una de las posibilidades, y creo que es un mensaje de que se mantiene la lucha contra las drogas y contra todo el que se esté lucrando. ¿Cómo se llama esta candidata que va a correr para la presidencia? Oiga, me hace mucha gracia porque aquí usted hace las preguntas, soy yo el que hago preguntas, ¿no? Como tú sabes más que yo, que ha dicho Kamala Harris, ¿no? Que quiere legalizar el consumo de marihuana en todos Estados Unidos, ¿no? Ella es Kamala Harris, ¿no? Bueno, el expresidente del Congreso, que es republicano, también lo dijo. ¿Ah, sí? Y está en una campaña para legalizar la marihuana. Ah, también no sabía eso, pero Kamala Harris quiere la futura... Hoy es candidata, ¿no?, a la presidencia de la República por el Partido Demócrata, quiere que se legalice la marihuana. De ahí vendrá el opio. Pero, oye... Lo que a mí me parece bien simpático es que la cantidad de series que se han hecho sobre el Chapo Guzmán. El señor es muy famoso ahora. Bueno, es porque él viene, o sea, es todo un mito, su figura, ¿no? Un mito, un sí. señor que surgió de la pobreza en México, que construyó todo este imperio,
nos evoca memorias hasta cierto punto de Pablo Escobar, ¿no? Que se convirtió como en un mesías para la gente pobre en estas comunidades donde llegaban prácticamente regalando dinero, construyendo escuelas, construyendo clínicas, dizque por el bien común, y con solo que se hicieran de la vista gorda, por supuesto, de que estaban manejando un negocio lucrativo, ilícito, mortífero. Y yo creo que de ahí viene toda esta figura del Chapo y su supuesta benevolencia. Obviamente nadie que tenga cordura va a venir a apoyar ese tipo de operaciones, ¿no? O sea, yo creo que en este caso todo mundo gana con la condena del Chapo. Sí, no, ese tipo de organizaciones criminales son organizaciones criminales, crecen debido a la ineficiencia de algunos gobiernos y a la corrupción que puede haber en esos países, ¿no? Porque van y compran y los ponen en planilla y pueden crecer, ¿no? Entonces, usted sacaba un punto que me parece muy interesante y también lo comentábamos al inicio del programa en nuestro editorial, y es el impacto que tienen esas series que, construidas sobre hechos reales, sí, describen situaciones en las que crean un imaginario de unas personas todopoderosas, sí, que ayudan, que tienen acceso al dinero fácil, que ayudan a sus vecinos, que mandan, que tienen una persecución que es aventuresca y contribuyen a crear ese prototipo aspiracional que, exacto, algunos jóvenes en América Latina pueden llegar a tener. Bueno, y la sentencia, sí, de hoy da al traste con ese sueño, despertando a la gente que... Pero es porque creo que cuidado... Pero es que además cuidado con eso, porque claro, yo creo que los creadores de estas series, lo primero, se ponen a la defensiva y te dicen, no estamos de ninguna manera glorificando el narcotráfico. Sí. Queremos que sea una narrativa de cautela del peligro que conlleva este tipo de negocios. Señora Peña, no, y eso Netflix, es lo que he oído, es lo que he oído. Pero Netflix, para promocionar la serie Narcos en España, en el centro de Madrid, desplegó una lona en el que, cuando faltaban pocas semanas para la Navidad, aparecía un lema que decía Blanca Navidad. No puede ser. Y eso creó indignación en España, pero particularmente en Colombia. Claro. Desatino total. Y entonces todas las palabras no queremos vanagloriar ni crear una narrativa que vaya a favor de los narcos, se cae cuando ves las campañas de publicidad. Pero tienes que explicar qué significa Blanca Navidad. Yo tengo que explicar qué significa Blanca Navidad, sí, cuando estamos hablando de narcos en unas... ¿Pero a qué sustancia se refiere? La cocaína, a la cocaína. ¿no? Claro, pues para que el público entienda. El público es bastante inteligente, se lo aseguro. A menos que estén drogados. Soy culpable, soy culpable. Un tiempo de debate, de conversación con María Peña, que es periodista independiente, analista político, y con Jeffrey Kijien-Palza, que es abogado, analista político y miembro del Hispanic Leadership Council. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, María. Gracias, Gustavo. A echar un vistazo a las redes sociales. Las redes sociales que nos dejan mensajes sobre la entrevista que le hacíamos ayer a Gustavo Tarre. Gustavo Tarre, el representante de Juan Guaidó frente a la Organización de Estados Americanos. Mensajes como este. Sus preguntas insidiosas fueron contestadas con altura por Tarre Briceño. Usted es una excelente opción para RT. Se le nota el sesgo. Esteve, gracias por vernos. Lamento que no le gustasen las preguntas, pero sobre todo le agradecemos que, a pesar de su discrepancia, nos escoja para vernos. Siempre es un programa excelente. La opinión de Thais, muchas gracias, Thais, por sus palabras. Con gusto, siempre pensando en el espectador, en este su espacio, a esta hora de la noche, aquí en NTN 24. Así terminamos, con los buenos augurios, con las buenas palabras de ustedes, los telespectadores. Gracias por escogernos, por la generosidad de su tiempo.